Evangelio según Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13. Nos describe aquí el encuentro del Señor Jesús resucitado con dos de sus discípulos, aunque al principio no le conocían. Dice así, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos, los discípulos, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde Él iba y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a mirar esta tarde a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo cómo Jesús ha existido siempre, o Cristo, en la eternidad. Y cómo Él vino siendo quien era. Dios se hizo hombre naciendo de una virgen. Y cómo Él en el nacimiento ha demostrado su naturaleza y cómo Él va a obrar. Veremos más adelante todo lo que es su obra de salvación. Pero, claro, el Señor Jesucristo no es únicamente alguien que estuvo en la eternidad, su preexistencia eterna, o alguien que vino como aquí, que se presenta a los discípulos, como en el Evangelio hemos leído. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al Señor Jesucristo? O podemos hacernos la pregunta de otra manera: ¿dónde estaba Cristo y cómo se presentaba en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces habréis leído algunos de vosotros el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces habéis paseado alrededor de sus páginas? Y seguramente habréis visto algunas lecciones interesantes para vuestra vida.
y habéis encontrado muy edificante algunos pasajes a nivel personal que os confortaban en tiempo de dificultades. En algunas ocasiones podéis haber encontrado información muy exacta acerca del Señor Jesucristo, pero en general hay ciertas partes de las Escrituras del Antiguo Testamento que os van a parecer algo oscuras o difíciles de seguir. En esos pasajes está el Señor Jesucristo, se nos describe a Jesús, se aparece el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Hay un espacio de vacío, es decir, estuvo Jesús en la eternidad y no aparece ni obra de una manera directa, sino después de su resurrección, después de su encarnación. Vamos a ver que no. Es importante que cuando vosotros leáis las Escrituras, es más, yo lo propongo como si fuera una actividad sorprendente, porque os va a sorprender. Y bonita, porque cada vez que hagáis un descubrimiento va a ser agradable para vuestro espíritu. Leer las Escrituras en el Antiguo Testamento descubriendo a Cristo. Ir buscándole. No sé si recordáis cuando estuvimos viendo en el culto familiar que hicimos de Navidad, cómo se presentaba, especialmente para los niños, pero para todos, cómo Cristo era anunciado también en el Antiguo Testamento y veíamos algunas citas, algunos pasajes concretos. Bueno, pues yo creo que podemos hacer un recorrido mucho más amplio, más extenso y más profundo e ir descubriendo mucho más acerca del Señor Jesús. Así que vamos a ir por partes. ¿Cómo? ¿Cómo podemos descubrirle? ¿Cómo podemos descubrir al Señor Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos ir más allá de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿O cómo podemos profundizar más allá de lo que nos dicen las cartas de los apóstoles, todo el Nuevo Testamento? Bueno, hay 2 maneras de poder hacerlo. Cuando vosotros queréis saber más acerca de la persona de Jesús el Cristo, podéis hacerlo de esta forma. Primero ir del Nuevo Testamento y de ahí ir al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, en citas concretas acerca de Jesús? Seguramente algunos de vosotros lo habéis hecho. Estáis leyendo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, Hebreos en particular, leéis algún pasaje y decís, anda, mira, está citando el Antiguo Testamento, y entonces vais para ver si eso es lo que podéis descubrir. Hay ideas claras. Por ejemplo, nos sorprende si leéis en Primera de Pedro, si miráis en Primera de Pedro, capítulo 3, nos llevamos alguna sorpresa. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, etc. Es decir, que Pedro nos está diciendo, ¿recordáis la historia de Noé? Y del arca de Noé y cómo allí hubo salvación de una familia en un barco. Bueno, pues ese bautismo por agua es lo que ahora nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de vosotros que habéis estado leyendo en Primera de Pedro, vais otra vez a Noé para ver aquella historia, que no es simplemente una historia de salvación de ciertas personas, sino que ahí nos está introduciendo, nos está trayendo mensaje acerca de Jesús. O, por ejemplo, Pablo en Primera de Corintios nos habla de una roca. ¿Recordáis a Moisés que está golpeando una roca para que salga agua? Y Pablo se atreve a decir, bueno, pues esa roca es Cristo. Y vosotros entonces vais a buscar en el Antiguo Testamento esa historia. Bueno, el Evangelio de Juan nos habla del Señor Jesucristo cuando nos dice, he aquí que yo soy más que el maná.
nuestros padres vieron el maná, el Padre les dio, Dios les dio, dicen los judíos, maná del cielo que caía. Yo soy más que el maná. Y entonces nosotros vemos qué es lo que nos está diciendo esto y vamos al Antiguo Testamento a buscar el maná. O más claramente aún, en Hebreos. Vosotros vais a leer en Hebreos y encontráis en cierto momento que nos dice, ahora sois vosotros emigrantes y vais a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén que estamos esperando del cielo, la Sión, es el Señor Jesucristo. Así que, mirando el Nuevo Testamento, descubrimos más de lo que nos podíamos esperar. Por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo ya estaba representado en la época de Noé, ya estaba representado en la época de Moisés con la roca, ya estaba representada en esa nueva Sión, el pueblo de Israel, que es, como dice Hebreos 12, nuestro Señor Jesucristo. O como hemos leído aquí, que el Señor Jesús, a aquellos 2 discípulos que aún no le conocían, en el camino, pues les iba hablando desde Moisés por todas las Escrituras acerca de lo que decían de Él. Es decir, que nosotros podemos ver citas concretas, muy concretas en el Nuevo Testamento que nos remiten, nos llevan de una manera muy directa al Antiguo Testamento. Pero esto no es lo que yo quiero hacer, porque esto es muy fácil. Es decir, que vosotros vayáis recorriendo el Nuevo Testamento y miráis vuestras letritas pequeñas a ver dónde hay referencias al Antiguo Testamento, no es suficiente. Yo creo que hay otra alternativa aún más extraordinaria que esta. Ir directamente al Antiguo Testamento, sin pasar por el Nuevo Testamento. Es decir, que aun cuando podamos ver que hay mucho del Antiguo Testamento aquí ahora en el Evangelio, de lo que he podido leer o que iremos leyendo poco a poco, nosotros podemos ir y descubrir a Jesús sin que tuviéramos el Nuevo Testamento. O hacerlo de esta pregunta. Vamos a hacernos esta pregunta muy concreta. ¿Cuántos sabían de Cristo los que aún no habían visto a Cristo? ¿Cuántos sabían de Cristo antes de Jesús? ¿Cuánto se sabía del Mesías, del ungido, antes de que el ungido viniera? En la época del Antiguo Testamento. Fijaros que si para vosotros, para nosotros, es difícil ir al Antiguo Testamento y descubrir a Cristo, en muchos de esos pasajes que tenemos, que nos parecen sombríos, ¿cuánto más sería a ellos que no tenían nuestra sabiduría y conocimiento de Pablo, Juan, el autor de Hebreos, o Pedro, etcétera? ¿Podría ser que ellos estuvieran en una plena y total ignorancia y que la buena noticia de salvación en Cristo Jesús que venía al mundo fuera algo que se descubrió mucho después? ¿O ya se sabía algo y ya tenían información y ya tenían apariencia? ¿Cuántos sabían de Jesús antes de que Jesús viniera? Bueno, pues sabían bastante y había mucho. Por ejemplo, nos lo va a descubrir cuando nuestro Señor Jesús nace y nos habla de un tal Simeón. ¿Recordáis? Simeón es un señor que estaba esperando al ungido. Es decir, ya tenían información de algo, de alguna manera, en el tiempo antes de nacer Jesús, que había hombres que estaban esperando el ungido. O cuando pasáis unos versículos más adelante, también en Lucas, nos encontramos con Ana, la profetisa, que cuando ve a Jesús se regocija porque esperaba la redención. Antes nos hablaba del ungido redentor, ahora nos dice que ella esperaba la redención en un redentor concreto que era aquel niño que tenía en brazos. Así que había hombres como Simeón, había mujeres como Ana, o teníamos hombres como Juan el Bautista. Juan el Bautista llega un momento en que lo toman preso, un tiempo antes de que le corten la cabeza. Él ha estado durante cierto tiempo predicando la venida del Mesías, la venida del reino, el arrepentimiento para salvación, pero de pronto envía a uno de sus discípulos, o 2 de sus discípulos, desde la prisión y le dice, ir y preguntarle a Jesús, que está en Galilea, que está extendiendo el Evangelio, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es decir, que Juan el Bautista también sabía, tenía información de que alguien tenía que venir.
Es decir, tenían conocimiento de las promesas antes de que Cristo viniera. O pensáis, por ejemplo, en la mujer samaritana, cuando leéis en el Evangelio de Juan. Se sorprende ante aquel hombre que viene de Galilea y está hablando con ella, que es samaritana, y en medio de esa conversación que tienen alrededor del pozo, ella hace esta declaración: sabemos que tiene que venir, sabemos que alguien tiene que venir, que el profeta o el Salvador, que el Mesías tiene que venir. Es decir, una mujer en Samaria medio pagana tenía información de una promesa que venía del Antiguo Testamento de que el Mesías, hemos dicho el ungido, hemos dicho el Redentor, debería de venir. O, por ejemplo, también en cierto momento un grupo de judíos que estaban hablando acerca de si este es o no es, si tendría que venir de este lugar o de aquel otro lugar, no puede ser que venga de aquí, no puede ser que tenga estas raíces, etc. Y el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces le responden unos que eres un profeta, el profeta Elías, etcétera, etcétera. Es decir, los judíos en general tenían la promesa, la esperanza, tenían el pensamiento de que alguien debería de venir para hacer la obra de salvación del pueblo de Israel, con muchos errores, muchas incógnitas, muchas sombras, pero ya antes de Cristo, la gente, hombres y mujeres de todas las clases, como hemos visto, estaban esperando que viniera el Mesías, el ungido. Pero más que eso, fijaros de qué manera toda la Iglesia y todo el mundo en general tendría una visión acerca de nuestro Señor Jesucristo antes de que Jesús naciera, que la información que se trajo al mundo pagano acerca de Cristo no era con el Nuevo Testamento. Así que vosotros tenéis que pensar, por ejemplo, imaginar a Pablo cuando está predicando en Atenas. Pablo no tiene el Nuevo Testamento como yo tengo. O si podéis imaginar a Timoteo haciendo la obra pastoral de edificación. Ellos no tenían el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo como nosotros tenemos ahora. Así que es muy fácil. Predicar a Cristo, Salvador de nuestros pecados, hoy en día con el Nuevo Testamento es muy fácil. Pero en aquellos tiempos no era así de sencillo. Pero si nos dice que ellos iban predicando el Evangelio con el Antiguo Testamento. Pablo no necesitó ningún libro nuevo, ninguna carta nueva para exponer todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Cristo y convertir a la gente. Un ejemplo, tenéis a Esteban. Cuando leéis en el libro de Hechos, en el capítulo 7, que Esteban hace un gran mensaje, que es lo que hace la historia de la redención en el Antiguo Testamento, cómo Dios obró alrededor del pueblo de Israel hasta traer la salvación. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro en Jerusalén, en el capítulo 3, cuando está predicando el Evangelio? Ir al Antiguo Testamento y exponer lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. Así que ni Pablo, ni Esteban, ni Pedro, ni ninguno de ellos necesitaba cartas, todavía no las tenían, para poder anunciar y convencer al corazón acerca de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente, como nos dice Pedro, nosotros decimos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos del cumplimiento ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Por tanto, nosotros no necesitaríamos hoy en día todo lo que se nos revela en las cartas o los evangelios para llegar al convencimiento de que aquel hombre que vino y murió en una cruz era el Redentor. Sencillamente necesitábamos ser testigos de la gran obra e ir al Antiguo Testamento y descubrir lo que él decía. El ejemplo más claro que tenéis es el libro de Hebreos. Cuando vosotros leéis Hebreos, no hay apenas ninguna nota que podamos hacer referencia al Nuevo Testamento. Todo es el Antiguo Testamento.
Y nos habla de todos los personajes del Antiguo Testamento en el capítulo 11, o nos habla de un tal sacerdote Melquisedec, o nos habla del llamamiento acerca de Abraham, etcétera, etcétera. Todo lo que hay información para edificación, fortalecer o advertir o proclamar y anunciar la claridad de nuestro Señor Jesucristo está basado en el Antiguo Testamento antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Es decir, que tenemos que dar inmensas gracias a nuestro Dios por el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, el libro de Hechos, la carta a los Romanos, extraordinario la carta de los Romanos, podemos ver la gran información que tenemos en las epístolas personales o pastorales, etcétera, etcétera. Pero para la conversión o convicción de un mundo pagano como aquel, uno podía ir a Moisés, a los profetas o a los salmos. Es decir, tú hoy puedes encontrar suficiente información acerca de Cristo para creer en Él. No únicamente como la esperanza que habría de cumplirse, sino como aquel que hace 2000 años murió en el Calvario, en el Gólgota, es aquel que se anunciaba en las primeras páginas de nuestras Biblias. Por tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que el Nuevo Testamento es igual de importante que el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento es igual de importante que el Nuevo Testamento. Sigue siendo útil y sigue siendo palabra de Dios. Por medio de ella, cuando vosotros leéis los profetas y leéis pasajes en particular muy concretos, encontráis las pruebas necesarias para ver cómo el Señor Jesucristo es quien decía ser. Por ejemplo, cuando vosotros leéis acerca de profecías que se habrían de cumplir y vosotros llegáis al convencimiento de que esas profecías se han cumplido en Cristo. Tiene que nacer uno que nacerá en la ciudad de Belén, o alguien que será vendido por unas monedas, o aquel que tiene que venir de tal genealogía o de tal forma, o que había de nacer de una mujer que no conocía a varón, que era virgen o doncella. Y llegamos al Señor Jesucristo y decimos, estas 100 o 100 y pico profecías son cumplidas en el Señor Jesucristo. Por eso decimos cuán importante es el Antiguo Testamento de la información que nos da acerca del Mesías, porque ahora vemos que se ha cumplido. Esto es lo que hacía Pedro y esto es lo que hacían los demás. Iban a la gente y le decían, ¿cómo es posible que se anunciara algo tan extraordinario y que se haya cumplido hoy delante de vosotros, delante de vuestros ojos? Le dice al pueblo de Jerusalén. Así que vosotros podéis ir con esa misma confianza y convicción a lo que tenéis en el pasado. Se va a ver, si vais leyendo desde el Génesis, todo el Pentateuco y pasáis por los libros históricos y podéis ver todo el proceso de la formación del pueblo de Israel hasta llegar a esos salmos o cánticos tan especiales, hasta el final y último de los profetas, vais a poder ir viendo cómo se va cumpliendo el plan de Dios. Empezáis desde el mismo principio, en ese momento en que el hombre y la mujer han caído de su posición, han perdido todos sus privilegios, ya son la imagen de Dios, pero son la imagen de Dios caída. Adán y Eva han pecado, están a punto de perecer porque se les ha maldecido y se les ha dicho que si comen de aquella fruta morirán, pero de pronto se hace una promesa, vais a perder todo esto, pero nacerá de la mujer. Y en ese mismo instante empieza una promesa que se va extendiendo y conforme vosotros vais conociendo, porque tenéis que conocer y leer, esto no viene cayendo del cielo como si cayera una iluminación sobre vosotros, pero si vais leyendo el Antiguo Testamento vais a ir descubriendo no solamente profecías que se cumplen en el Señor Jesucristo, sino que además ese plan de Dios va continuándose y se va extendiendo. La revelación de nuestro Señor Jesucristo no se hace de golpe. Es decir, tú no vas un día por el desierto, tropiezas, te caes y miras y allí descubres toda la revelación de Dios en medio de la arena. Esto no ocurre así. No estás un día tumbado en tu cama y de pronto tienes una visión donde se ven todas las señales y todos los
privilegios o todos los cumplimientos acerca de Cristo. Pero eso sí, si vas leyendo las Escrituras desde el principio hasta el final y las lees una y otra vez, irás descubriendo la continuidad de esa revelación progresiva acerca del Mesías hasta que llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan interesante cuando leéis en los Evangelios la genealogía de Jesús. Principio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos va hacia atrás. O Adán, padre de, y nos va presentando a Abraham, primero Adán, Abraham, David, Jesús. Toda esa genealogía nos habla de Cristo, el reino que ha de establecerse. Os daré todas las naciones, el pueblo mío se extenderá, le dice Abraham, por todos los lugares. Y podéis ver cómo se establece el pueblo de Israel y después el pueblo de Israel tiene al Mesías y levanta a 12 discípulos que lo envían por todas partes y el pueblo de Dios se extiende por todas las partes, por todo el mundo. El reino de Dios que se va cumpliendo según las profecías que teníamos en el Antiguo Testamento. Fijaros en Primera de Pedro. Y id conmigo a Primera de Corintios, el primer capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1. Leer en el versículo 10. Del 10 al 12, Pedro dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Si queréis un pasaje revelador y extraordinario, lo tenéis aquí con el apóstol Pedro. Él está diciendo: leéis a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Recordáis las enseñanzas y las instrucciones que encontráis en el Antiguo Testamento? Bueno, pues cuando ellos escribían, lo hacían con una profunda investigación y análisis. Es verdad que Dios les daba la revelación, pero ellos escudriñaban. ¿Acerca de qué? Acerca de aquel que había de venir y había de morir, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para quién escribían estas cosas? No para ellos mismos, sino para nosotros en el presente. Para vosotros. Es decir, que cuando vosotros leáis el Antiguo Testamento, lo que os está diciendo no es únicamente para ellos de aquel tiempo. No es únicamente que podáis leer: Moisés nos dio la ley para que el pueblo de Israel supiera gobernarse en el desierto y en la tierra prometida, sino que estaba dando una información para nosotros, ahora, en el siglo XXI. Cuando vosotros podéis ver al gran profeta Jeremías o Ezequiel levantarse para traer un gran mensaje de exhortación o de corrección al pueblo de Israel, y estaba haciendo una investigación de aquello que iba a indicar, no estaba hablando solamente para ellos, sino que estaba hablando también para nosotros. Así que cuando tú leas a Ezequiel o leas a Jeremías o leas la carta de Jeremías al pueblo en el exilio, no está escribiendo únicamente para ellos, sino para ti. Y te está trayendo información ¿de quién? De aquel que había de venir. A veces, como el pasaje que se nos ha leído de Isaías 53, es fácil y sencillo. Descubrimos de una manera muy sencilla, muy simple, porque es muy directa, que está hablando del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, y la muerte en la cruz. Lo tenemos muy claro. Otras veces no es tan fácil en una primera lectura, pero constantemente tenemos que tener esto en mente. Lee el Pentateuco. Lee Éxodo, lee los libros históricos, lee la poesía, para que puedas descubrir que se está hablando de Cristo y que se está hablando para ti. Ahora bien, tenemos que hacer una advertencia aquí. Algunos dicen que podemos encontrar a Cristo en cada versículo, o que podemos encontrar a Cristo en cada capítulo.
Yo creo que no es así, no podemos ir y exagerar, aun cuando sí podemos afirmar que cada parte de las Escrituras nos encamina o nos dirige a Cristo. Hay algunos pasajes que está hablando acerca de la violación, o acerca del robo, o acerca de algún dato histórico, o cómo tiene que ser la higiene en medio del desierto. Y ahí, lógicamente, no podemos encontrar una imagen clara de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando leemos el contexto, podemos llegar a descubrir que también eso nos va a llevar, nos está señalando o mostrando la senda hacia el Señor Jesús. Esto es como un cuadro, y un cuadro que se pinta para sorpresa. Hay pintores que traen el lienzo y vosotros le decís, píntame mi retrato. Y podemos ver que él está haciendo algunos matices y algunas notas, pero no entendemos absolutamente nada. ¿Por qué empieza por aquí? No empiezan por el ojo y empiezan por una línea, o pintan primero lo que es el pelo, o quizá primeras señales de sombra de los ojos. Y podemos decir, no veo nada, no entiendo nada. Pero poco a poco, cuando empieza a darle las sombras y el énfasis, las luces, y empieza a mostrarnos algunos rasgos, al final vamos descubriendo poco a poco que sí, ese personaje del cuadro eres tú, es tu retrato. Esto es lo que ocurre con el Antiguo Testamento. Cada línea que se traza, cada sombra que nosotros podemos ver, cada figura que se nos representa, nos está mostrando un aspecto del Señor Jesucristo. Y si sabemos ir leyendo cada una de esas partes, si sabemos ponerlas en su conjunto, descubriremos el rostro de nuestro Señor. Descubriremos su obra perfecta y completa. Tendremos que tener paciencia. Una sola línea no nos muestra a Cristo, pero todas esas líneas o parte de ellas en conjunto nos demostrará o nos mostrará todo lo que era necesario. No debemos de alegorizar o de espiritualizar demasiado, ni de exagerar. No cojáis un versículo y lo forcéis, o un pasaje, hasta que diga lo que vosotros queráis decir de vuestro amado Señor Jesús. No tenemos que llegar a ese punto. Nosotros no tenemos que forzar las Escrituras, tenemos que dejarnos llevar por las Escrituras. Nosotros no tenemos que arrancar ningún texto de su contexto para que pueda mostrar lo que a nosotros nos parezca adecuado en ese momento, sino que cojamos las Escrituras y las tomemos y las meditemos en nuestro corazón. Y con el tiempo y la dedicación y la iluminación del Espíritu suficiente, podemos ir descubriendo ese dibujo que se hace de su persona. En tercer lugar, vamos a ir a lo concreto. ¿Cómo y dónde podemos ver a este Señor Jesucristo? Hay algunas cosas y hay algunos detalles, y yo quisiera que lo viéramos en otra ocasión, pero fijaros en primer lugar, y ahí nos vamos a quedar, pero fijaros en primer lugar que una de las cosas sorprendentes acerca de Jesús en el Antiguo Testamento no son las cosas que se dicen, sino las cosas que se preguntan. ¿Cómo la gente se hacía preguntas y que son como preguntas de declaración y de esperanza, claves que miraban hacia el futuro? Porque para descubrir al Señor Jesucristo no descubrimos en el Antiguo Testamento al Jesucristo presente, sino que descubrimos al Cristo futuro. En cierto momento, nuestro Señor Jesús se hace como persona y se acerca a su gran amigo Abraham. Y él, con otros dos ángeles, es nuestro Señor Jesucristo, se acerca a Abraham y le dice, ¿le voy a encubrir yo? ¿No le voy a descubrir lo que voy a hacer a mi siervo? Por supuesto que se lo voy a descubrir. Ahí está el Señor Jesús. Pero nosotros no buscamos a ese Jesús que está hablando con Abraham, sino lo que ha de venir más adelante. Lo que se busca es el fin, no el medio por el cual se está obrando. No es el Jesús de ese momento revelado o ese Jesús manifestado en ángel, sino que Él está introduciendo una dirección hacia el futuro. Hemos dicho acerca de Génesis 3, cuando se le dice a Adán y a Eva, y vendrá un futuro
Tendrían que pasar muchos miles de años, pero vendrá un futuro donde de la mujer nacerá aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Sí es verdad que la serpiente le morderá, pero él llegará a aplastar su cabeza. Y ahí podemos ver que hay una promesa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Pues seguramente Adán y Eva no tenían ninguna idea. Seguramente ellos no sabían absolutamente nada de lo que iba a ocurrir, pero a lo largo de él, y por eso le ponen a sus siervos, a sus hijos, esos nombres que le ponen, Set en particular, porque están pensando en la promesa, porque están pensando en lo que habían de venir. Mirar lo que hemos hecho, fijaros dónde estamos, cuál es nuestro estado. Tenemos que afrontar nuestro propio pecado. Estaría pensando Adán y Eva, hemos fracasado. Hemos pecado, hemos ofendido, hemos perdido el paraíso, el ángel nos prohíbe, nos impide entrar otra vez en él, estamos en una tierra dura que nos va a producir cardos, nos va a producir dolor, pero hay una promesa. O sea, nosotros no podemos hacerlo, pero Dios podrá hacerlo. ¿Quién nos librará de todas estas circunstancias en las que vamos a sufrir por causa nuestra? Aquel que nos ha hecho una promesa, el cual no puede mentir. Así que no se nos revela nada, pero se nos hace una promesa que ha de venir más adelante. El siervo Job y también sus amigos, porque no solamente hace Job una pregunta, también lo hacen sus propios amigos más adelante, en Job 9. En medio de toda esa situación donde él ha perdido todo, ha perdido familia, los hijos, la riqueza, las pertenencias, incluso la salud, en Job capítulo 9, versículo 2, se hace una pregunta extraordinaria. ¿Quién se justificará delante de Dios? Porque él se ve que es un hombre bueno, entre comillas, no hay nada que pueda señalarse como malo. ¿Quién me puede acusar? Yo he hecho todo con respecto a mi familia y mis siervos, y cuando había necesidades yo he cumplido y he hecho todo lo que eran los rituales necesarios, pero aún así Job se pregunta, ¿cómo se justificará el hombre? Y los amigos se hacen esa misma pregunta y se la hacen a él en el capítulo 25, ¿cómo se justificará? Para más adelante, entonces él también hace una afirmación. En medio de todo esto, yo sé que mi Redentor vive y que en el polvo yo le veré, es decir, cuando yo me levante. Así que él no puede decir que se llamará Jesús, que nacerá de una mujer que se llamaba María, que será una ciudad de Belén, etcétera, etcétera. No tiene mucha información de otros profetas que pudieron decir porque él estaba antes de esos profetas. Él sabe una cosa, que por muy bueno que él sea, quien se podrá justificar delante de Dios. Y aún así puede confiar en un Redentor. Y nosotros sabemos que ese Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Y al libro de Moisés, en Deuteronomio, y también se hace allí una declaración que no se responde, no se soluciona, pero que trae la esperanza. Dice Moisés al pueblo de Israel, un día se levantará un profeta, y entonces él pondrá las cosas en su sitio y os traerá la palabra al corazón. Y a partir de ese instante nos está diciendo no solamente la ley, sino que hay algo que ha de venir, un profeta que habría de obrar. Estamos hablando de muy principio, antes de que fuera el pueblo de Israel, como lo es o como lo fue. Y ya se estaba hablando, se estaba diciendo algo que habría de venir. Hemos estado viendo hace un tiempo acerca de Salomón, de David y de Salomón, y acerca del templo. Y Salomón se levanta en cierto momento cuando va a inaugurar un nuevo templo hermoso y extraordinario que ha edificado y dice que Dios va a estar allí morando en su gloria. La gloria de Dios estará en medio del templo. Y Salomón se hace una pregunta. Vamos a ver, ¿cómo es posible? Es una pregunta de sentido común, de lógica, aun cuando sea espiritual y sea religiosa. ¿Cómo puede ser que Dios, que el mundo no lo puede cubrir, los cielos de los cielos no lo pueden cubrir, que pueda morar en este lugar? Y uno está diciendo, si yo tengo la comprensión de Dios y de su gloria y de majestad, ¿cómo va a poder estar en un tabernáculo, en el templo, y ni siquiera en el universo entero?
Porque más adelante el mismo profeta Isaías lo va a decir de esta manera, que es la palabra de Dios. A nadie yo daré mi gloria. Es decir, la gloria, la belleza, la hermosura, la grandeza de Dios le corresponde solamente a Él. Pero en cierto momento, el pueblo de Israel y Salomón se están preguntando cómo puede estar la gloria de Dios en algo o en alguien si ni siquiera este templo, el mundo entero no lo puede tener. Nosotros tenemos la respuesta. Ellos tenían la pregunta, y con la pregunta la esperanza, y con la esperanza el consuelo. Ellos miraban hacia adelante, lo que nosotros no entendemos se va a hacer. Hay cosas que Dios ha dicho que va a cumplir, aun cuando nosotros no alcanzamos a comprenderla. Nosotros ahora lo descubrimos. Ahora nosotros lo sabemos. Y en eso está nuestro gozo. Mirar, el mundo, el universo entero no puede abarcar la gloria de Dios. No hay criatura alguna que pueda complementar o completar toda la grandeza de Dios. Solamente es posible si Dios se hace hombre. Y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo miramos, por ejemplo, en Juan 17, descubrimos la gloria del Padre en Él. Y entonces recordamos lo que se nos decía en el Antiguo Testamento. Dios a nadie dará su gloria. Pero aún así dice que la gloria de Dios podrá morar o estar en cierto lugar. Por cierto, no podrían entrar en aquel sitio, dice, ni siquiera los sacerdotes, porque la gloria de Dios, el humo de Dios, lo llenaba todo. Y ahora comprendemos que aquello que no se podía complementar o comprender, lo abarcaba nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro primer paso, seguiremos el otro domingo, nuestro primer paso es descubrir que el Antiguo Testamento tiene suficiente y grandiosa información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y que podemos empezar sencillamente con esto. Hazte las preguntas adecuadas, porque el Señor a su tiempo te dará las respuestas. Amén.